El aire de junio en Sevilla es denso y dulce, como un licor añejo que se pega a la piel. Huele a jazmín, a piedra antigua calentada por el sol y a una promesa silenciosa que flota en las sombras de sus callejones. Esta noche, ese aire se sentía como una jaula dorada. De pie, frente al espejo de cuerpo entero, no veía a una mujer, sino a una obra de arte cuidadosamente preparada para una exhibición. La obra maestra final de mi novio, Javier. Para Javier, yo era su trofeo más preciado. Él, un banquero de éxito con negocios en Andalucía, yo, su hermosa y silenciosa compañera. Nuestra relación era un contrato no escrito, tan predecible y calculado como sus informes financieros. La cena de esta noche era otro negocio importante, y yo era el lazo de seda roja que envolvía el paquete. Mi vestido era de esa misma seda roja. La tela, fría y líquida, se aferraba a mi cuerpo como una caricia prohibida, dibujando cada curva antes de caer en una cascada hasta el suelo. Una abertura lateral, audaz y profunda, revelaba mi pierna casi hasta el muslo con cada paso que daba. Pero el verdadero poder no residía en el vestido, sino en mis zapatos. Eran sandalias de tacón de aguja, imposibles, con finas tiras de charol negro que se enroscaban en mis tobillos como serpientes domesticadas. Caminar con ellos era un arte, un delicado equilibrio entre la sumisión y el poder. Sabía que a Javier le encantaba el modo en que me hacían parecer a la vez vulnerable y peligrosamente seductora. Era uno de sus fetiches silenciosos, una fantasía que nunca verbalizaba pero que yo sentía en la intensidad de su mirada. El restaurante, a orillas del Guadalquivir, era un santuario de lujo y discreción. Manteles blancos, cristal reluciente y el murmullo de conversaciones importantes. Javier hablaba de mercados y adquisiciones, su voz un zumbido monótono en mis oídos. Me sentía desconectada, ausente, hasta que lo vi. Estaba sentado en una mesa al otro lado de la sala. No era guapo en el sentido clásico, pero emanaba una intensidad que llenaba el espacio a su alrededor. Y entonces noté algo que me heló la sangre. Su mirada. No me miraba a la cara, ni al escote de mi vestido. Su atención estaba fija, con una concentración casi devota, en mis pies. En mis zapatos. Nuestros ojos se encontraron por un instante. No había lujuria en su mirada, sino algo más profundo, una especie de entendimiento. Me sonrojé, sintiéndome extrañamente expuesta, vista de una manera que Javier nunca me había visto. Al levantarnos para irnos, mientras Javier se despedía ruidosamente de sus socios, mi pendiente de perlas se deslizó de mi lóbulo y cayó a la alfombra con un sonido casi imperceptible, justo al lado de la mesa de aquel hombre. Me incliné para recogerlo, el vestido apretándose contra mí. De repente, su mano apareció junto a la mía, recogiendo la joya. Permítame, dijo. Su voz era grave, un susurro que vibró a través de mí. Sus dedos rozaron los míos al devolverme el pendiente, una descarga eléctrica que me recorrió el brazo. Se acercó un poco más, como para confiarme un secreto de estado. Unos zapatos así no son para caminar por el mundo, susurró, su aliento rozando mi piel. Son para ser adorados en silencio. Me quedé paralizada. Javier me tomó del brazo, ajeno a todo. Salí del restaurante como una autómata. El toque de Javier en mi piel se sentía burdo y vacío. Esa noche, el eco de unos tacones en las calles de Sevilla fue lo único real, junto con la promesa silenciosa de una mirada que había desnudado mi alma empezando por mis pies. Las palabras de aquel hombre se habían convertido en un fantasma que me seguía a todas partes. Los días después de la cena se volvieron un teatro del absurdo. Sonreía, asentía y desempeñaba mi papel de novia perfecta, pero por dentro era un mar de confusión. Cada gesto de Javier, cada posesión casual de mi cintura, cada cumplido sobre mi apariencia, se sentía hueco, una burda imitación de la intimidad. La seguridad de mi vida con él, que antes era un puerto seguro, ahora parecía las paredes de una celda de lujo. Un mediodía,
incapaz de soportar más la perfecta y silenciosa tensión de nuestro apartamento, sentí una necesidad visceral de huir. Me puse lo primero que encontré, un sencillo vestido de lino blanco, casi monacal en su simplicidad. Y para mis pies, rechacé instintivamente la fila de tacones que me observaban como soldados. Elegí unas alpargatas planas de tela cruda, con largas cintas negras que se ataban alrededor de mis pantorrillas. Mientras anudaba las cintas, subiendo por mis piernas en un patrón de cruces, sentí un extraño placer en ese acto. Era un tipo diferente de atadura, una que yo misma elegía, que me conectaba a la tierra en lugar de elevarme precariamente sobre ella. Salí a la calle y me dejé tragar por el laberinto del barrio de Santa Cruz. Las paredes encaladas casi se tocaban sobre mi cabeza, creando túneles de sombra y sol. Y entonces lo sentí. Una mirada. No era la mirada lasciva de un turista ni la curiosa de un local. Era una presencia constante en mi nuca, una calidez que no provenía del sol. No me sentía amenazada, sino observada. Como si cada paso mío, cada giro de cabeza, estuviera siendo catalogado y apreciado desde la distancia. Aceleré el paso, mi corazón latiendo con una mezcla de miedo y una extraña, oscura emoción. Para refugiarme, entré en una pequeña librería antigua, un oasis de silencio que olía a papel viejo y cuero. Mientras mis dedos recorrían los lomos de libros de poesía, una voz a mi lado me sobresaltó. Buscando una salida, o una entrada. Era él. Alejandro. Estaba apoyado en una estantería, sosteniendo un libro de Lorca. No parecía sorprendido de verme, casi como si me hubiera estado esperando. El pánico se mezcló con un alivio vertiginoso. Solo, buscando un poco de sombra, balbuceé. Sus ojos oscuros recorrieron mi vestido y se detuvieron en las cintas de mis alpargatas. Una leve sonrisa torció la comisura de sus labios. A veces, lo que nos ata es lo único que puede liberarnos, dijo en voz baja, su afirmación resonando con el ritual de haberme atado las cintas esa misma mañana. Dio un paso hacia mí y me tendió una pequeña tarjeta rectangular. Era de un cartón negro, grueso y pesado. En ella no había número de teléfono ni dirección. Solo un nombre, Alejandro de la Cruz, y debajo, grabado en plata, el elegante contorno de una llave antigua. Por si alguna vez decide abrir una puerta diferente, dijo, y sin más, se dio la vuelta y desapareció entre las estanterías. Regresé a casa con el corazón martilleándome en el pecho y la tarjeta quemando en la palma de mi mano. Javier estaba en el salón, con el ceño fruncido. ¿Dónde has estado? Llevas horas fuera. Fui a pasear, respondí, dejando la tarjeta descuidadamente en una mesita auxiliar. Un error fatal. Sus ojos de halcón la vieron al instante. ¿Qué es esto?, preguntó, levantándola. Su tono era frío, inquisitivo. Mi mente se aceleró. Por primera vez en nuestra relación, una mentira clara y deliberada se formó en mis labios. Oh, nada. Una nueva galería de arte que van a abrir. Me dieron la tarjeta en la calle. La mentira salió con una facilidad que me asustó y me empoderó al mismo tiempo. Javier me miró fijamente por un momento, sus ojos tratando de perforar mi fachada. Finalmente, pareció aceptarlo, aunque una sombra de sospecha permaneció en su rostro. Esa noche, mientras él dormía, saqué la tarjeta de mi bolso. A la luz de la luna, mis dedos trazaron la forma de la llave plateada. Ya no era solo una fantasía. Era una elección. Una llave a un destino desconocido que ahora estaba en mis manos. La vida con Javier se había convertido en una guerra fría. Mi mentira flotaba en el aire entre nosotros, invisible pero tan pesada como una losa. Él se había vuelto más receloso, su cuidado se transformó en control. Empezó a cuestionar mis salidas, a preguntar por mis amigas, su mirada siguiéndome por el apartamento, buscando una grieta en mi armadura. Esta atmósfera asfixiante fue el empujón final que necesitaba.
La tarjeta con la llave en mi joyero dejó de ser un recuerdo, se convirtió en una promesa, un plan de escape. Pasé un día investigando en Internet. Alejandro de la Cruz era un nombre demasiado común, pero combinado con Sevilla y el símbolo de una llave, la búsqueda me llevó a un único lugar. No era un club ni un restaurante. Era una fundación de arte privada llamada Fundación de la Vera Cruz, conocida por sus eventos exclusivos para mecenas y coleccionistas. Su dirección estaba en el corazón del casco antiguo, tras una discreta puerta de madera que no aparecía en las guías turísticas. A la noche siguiente, le dije a Javier que iba a un spa con una amiga. Otra mentira, pero esta vez no sentí miedo. Solo una fría y determinada anticipación. Para esta misión, elegí mi armadura. No el vestido rojo para seducir a los hombres, ni el blanco para paseos inocentes. Me puse un mono de seda negro, elegante y severo, con un escote profundo pero no vulgar. Me daba libertad de movimiento, hablaba de poder. En mis manos, me puse unos guantes largos de cuero fino que llegaban hasta el codo. Eran como una segunda piel, ocultando y al mismo acentuando cada gesto. En mis pies, zapatos de salón cerrados con un tacón alto pero estable. No iba a tropezar, iba de caza. La pesada puerta de madera se abrió silenciosamente después de que le enseñara la tarjeta a un portero silencioso. Detrás no había un vestíbulo, sino un paraíso. Un patio interior de un palacio andaluz, bañado en una luz suave, con el murmullo de una fuente en el centro y el aroma de orquídeas y tierra húmeda. La música, un jazz bajo y melancólico, flotaba desde ningún lugar en particular. Había pocos invitados, hablando en susurros en alcobas apartadas. Alejandro me esperaba en una de ellas. Se puso de pie cuando me acerqué. Sabía que encontrarías el camino, dijo. Su mirada recorrió mi atuendo, deteniéndose un instante en mis manos enguantadas. No has venido como una invitada. Has venido como una guerrera. Quizás me he cansado de ser un trofeo, respondí, mi voz sonando más firme de lo que esperaba. Me invitó a sentarme. La conversación fluyó fácilmente, pero cada palabra estaba cargada de dobles sentidos. Me contó que su fundación rescataba la belleza, pinturas, esculturas, talentos en riesgo de desaparecer en la oscuridad. Como tú, Sofía, añadió, mirándome directamente a los ojos. Eres una obra de arte encerrada en el marco equivocado, exhibida ante el público incorrecto. Extendió la mano y tocó con cuidado mi mano enguantada. ¿Me permites? Asentí lentamente. Con la misma lentitud, centímetro a centímetro, comenzó a deslizar el guante fuera de mi mano. La sensación de la piel liberándose de la otra piel fue increíblemente íntima. Cuando mi palma quedó completamente desnuda, no la besó. La acercó a su rostro y simplemente inhaló el aroma de mi piel, cerrando los ojos por un instante. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. No te ofrezco un romance, Sofía, dijo, soltando mi mano. Eso sería demasiado sencillo. Te ofrezco convertirte en tu propia obra de arte. Puedo ser tu mecenas. Te daré los recursos, la libertad, las oportunidades. Todo lo que tienes que hacer, es darme la llave de tu jaula. La oferta era vertiginosa y aterradora. ¿Qué significaba? ¿Ser su mantenida? ¿Su marioneta? Piénsalo, dijo, como si leyera mis pensamientos. La puerta ya está abierta. Salí de allí tambaleándome, como si hubiera bebido el vino más fuerte. Mientras cruzaba el jardín hacia la salida, vi a otra mujer saliendo de una alcoba similar. Iba impecablemente vestida, su rostro una mezcla de éxtasis y confusión. En su mano sostenía una única y perfecta rosa blanca. ¿Era yo solo una más en su colección de belleza rescatada? La duda, fría y afilada, se clavó en mi corazón, haciendo su propuesta aún más peligrosa y atractiva. Regresé al apartamento sintiéndome como una extraña en mi propia vida.
El aire olía a la colonia cara de Javier y a la cera de limón con la que nuestra asistenta limpiaba los muebles. Olía a orden, a previsibilidad, a todo lo que mi vida había sido hasta ahora. Pero en mi mente aún flotaba el aroma de las orquídeas y el cuero viejo del despacho de Alejandro, y la imagen de aquella mujer con la rosa blanca se había grabado a fuego en mi memoria. ¿Quién era ella? ¿Una predecesora? ¿Una competidora? La duda era un veneno lento que se extendía por mis venas. No podía aceptar la oferta de Alejandro, por muy tentadora que fuera, sin saber la verdad. Tenía que saber en qué juego me estaba metiendo. Mi nueva obsesión se convirtió en esa rosa blanca. Parecía una pista deliberadamente dejada, una prueba de su arrogancia o una invitación a que descubriera más. Al día siguiente, con la excusa de ir de compras, comencé mi investigación. Mi atuendo era mi nuevo uniforme, unos pantalones palazzo de talla alto, una blusa de seda color marfil y unos mocasines de cuero. Era ropa para moverse con propósito, no para ser admirada. Me sentía como una detective en una película de cine negro, buscando la verdad en una ciudad que se especializaba en ocultarla. Mi instinto me llevó a las floristerías más exclusivas del centro. En la tercera, una boutique floral que parecía más una galería de arte, la encontré. Allí, en un jarrón de cristal, había un ramo de las mismas rosas blancas, de una blancura casi translúcida y con los pétalos perfectamente esculpidos. Me acerqué a la dueña, una mujer elegante de cierta edad, y fingí estar organizando un evento muy exclusivo. Busco algo único, le dije, señalando las rosas. Algo que deje una impresión inolvidable. La mujer sonrió con suficiencia. Ah, las lágrimas de la luna. Son nuestra especialidad. Solo las cultivan para nosotros en un invernadero de la sierra. Tenemos un cliente, el señor de la Cruz, de la fundación, que encarga una cada día. Mi corazón dio un vuelco. Qué detalle tan romántico, dije, tratando de mantener la voz casual. ¿Siempre para la misma persona? La florista dudó, pero mi apariencia de clienta adinerada y una sonrisa cómplice la relajaron. Bueno, dijo en un susurro confidente, él las llama sus musas. Cada día una rosa para la musa del día. Antes fue para una joven violonchelista increíble, luego una pintora, ahora no lo sé. El Señor de la Cruz aprecia el talento por encima de todo. Es un verdadero mecenas. Un mecenas. La palabra resonó en mi cabeza con un eco siniestro. Así que yo era la siguiente en la línea. Una musa temporal hasta que su interés se desvaneciera o encontrara un nuevo talento que rescatar. La rabia, fría y clara, reemplazó a la confusión. No era una elegida. Era un número. Cuando volví al apartamento esa tarde, la tormenta estalló. Javier me esperaba en el salón, con el rostro desencajado por la furia. «Spa», escupió la palabra. «Llamé a tu amiga. Dice que no sabía nada de ningún spa». «¿Dónde diablos has estado, Sofía? ¿Con quién me estás engañando?» Por primera vez, vi en sus ojos algo más que irritación. Vi un pánico feo y posesivo. Me agarró del brazo, con más fuerza de la necesaria. «Dime la verdad». En ese instante, algo dentro de mí se rompió definitivamente. Toda la frustración acumulada, todos los desprecios silenciosos, toda la sensación de ser una jaula, explotaron. «Suéltame», grité, y me solté de su agarre con una fuerza que no sabía que poseía. «Tienes razón. No estaba en un spa. Estaba tratando de recordar quién era yo antes de convertirme en tu maldito accesorio». La pelea fue brutal. Un torrente de acusaciones y reproches amargos que habían estado gestándose durante años. Pero yo ya no sentía miedo. Sentía una liberación salvaje. «Se acabó, Javier», dije finalmente, mi voz temblando pero firme. «Se acabó». Su rostro pasó de la ira a la incredulidad.
No podía creer que su trofeo se atreviera a dejarlo. Mientras él me miraba, atónito, fui a nuestro dormitorio, cogí una maleta y metí dentro lo primero que encontré. Ropa, algunos libros, el joyero donde aún guardaba la tarjeta negra. Salí del apartamento sin mirar atrás, dejando a Javier gritando mi nombre en un piso que de repente se había vuelto el escenario de una vida ajena. Me encontré en la calle, bajo el cielo nocturno de Sevilla, con el aire fresco en mi rostro y una maleta a mis pies. Era libre. Y estaba completamente sola. El pánico y la euforia luchaban en mi pecho. ¿Y ahora qué? Saqué la tarjeta negra de mi bolsillo. La llave plateada brillaba bajo la luz de una farola. Tenía la llave, sí. Pero ahora no tenía ninguna puerta. El frío de la noche de Sevilla no era nada comparado con el hielo que sentía en mi interior. De pie en la acera, con mi única maleta como ancla en un mar de incertidumbre, el pánico inicial dio paso a una extraña y lúcida calma. La rabia. Era un combustible limpio y caliente. La mujer de la rosa blanca, la violonchelista, la pintora, todas nosotras éramos peones en su tablero de ajedrez. Y yo me negaba a ser un peón. Ignoré la tentación de buscar un hotel, un refugio seguro. Eso sería posponer lo inevitable. Saqué el teléfono y pedí un taxi, dando la dirección de la fundación. Iba a devolverle su llave. No como una víctima suplicante, sino como una reina que abdica de un trono envenenado. No me cambié de ropa. Mi atuendo de investigadora, práctico y sin adornos, era la declaración perfecta. No vengo a seducir ni a ser admirada. Vengo a cerrar una cuenta. La gran puerta de madera estaba cerrada. El portero me miró con sorpresa. La velada ha terminado, señora. Busco al Señor de la Cruz, dije con una autoridad que no sabía que poseía. Dígale que Sofía está aquí para devolverle algo que le pertenece. Quizás fue el tono de mi voz, o quizás tenía instrucciones. Tras un momento de duda, me dejó pasar. El jardín estaba casi a oscuras, solo iluminado por la luna y unas pocas luces bajas. Alejandro estaba sentado solo junto a la fuente, una copa de vino tinto en la mano, como si supiera que volvería. Sabía que no te irías lejos, dijo, su voz tranquila rompiendo el silencio. No he venido a quedarme, respondí, deteniéndome a unos metros de él. Saqué la tarjeta de mi bolsillo y la arrojé sobre la mesa de mármol que había entre nosotros. El sonido del cartón golpeando la piedra fue como un disparo. Vengo a decirle que no me interesa ser la siguiente en su colección de mariposas disecadas. Él ni siquiera miró la tarjeta. Me observó con una expresión que no pude descifrar. No era ira, ni sorpresa. Era diversión. Una sonrisa lenta y genuina se dibujó en su rostro. Mariposas, repitió, saboreando la palabra. Me gusta esa metáfora. Pero te equivocas en una cosa, Sofía. Yo no las colecciono. Yo las libero de sus capullos. Se levantó y se acercó a mí. Te he estado observando durante semanas. No a ti, exactamente. A Javier. A su arrogancia. A su crueldad casual. A cómo te exhibía como si fueras un coche de lujo. Vi la jaula, y quise saber si el pájaro que había dentro todavía recordaba cómo volar. ¿Y las otras? ¿La violonchelista? ¿La pintora? Escupí las palabras. ¿También eran pájaros enjaulados? Absolutamente, confirmó, su mirada intensa y seria. La violonchelista estaba con un productor que la explotaba. La pintora, con un crítico que la maltrataba psicológicamente. Hombres como Javier. Hombres que se alimentan del talento y la luz de otros. Yo no las desecho, Sofía. Yo les doy el empujón que necesitan. La violonchelista está ahora en la Filarmónica de Berlín.
La pintora vendió toda su colección en una galería de Nueva York la semana pasada. Yo solo abro la primera puerta. Ellas tienen que tener el valor de cruzarla. Mi mente daba vueltas, tratando de asimilar esa increíble inversión de la realidad. No era un depredador. Era un justiciero. Un oscuro y retorcido salvador. ¿Por qué? Fue todo lo que pude susurrar. Porque alguien hizo lo mismo por mi hermana hace muchos años, dijo, y por un instante vi un dolor profundo en sus ojos. Y porque odio a los hombres como Javier con cada fibra de mi ser. Mi verdadero negocio no es el arte, Sofía. Es la demolición. Y tú has pasado la prueba final. Has demostrado tener el coraje que buscaba. Dio el último paso que nos separaba. Así que ahora te hago la oferta real. No para que seas mi musa, sino para que seas mi socia. Ayúdame a encontrar a la próxima mujer que necesite que le muestren una puerta. Ayúdame a destruir a los hombres que construyen jaulas. La enormidad de sus palabras me dejó sin aliento. ¿Convertirme en parte de su cruzada secreta? Era una locura. Era aterrador. Y era la cosa más excitante que había oído en mi vida. Antes de que pudiera responder, un ruido violento nos hizo girar. Las grandes puertas del jardín se abrieron de golpe. Era Javier. Su rostro estaba descompuesto por una furia primitiva, sus ojos inyectados en sangre. Debió de seguirme. En su mano, algo brillaba bajo la luz de la luna. Así que este es él, gruñó Javier, su mirada fija en Alejandro, ignorándome por completo. El hombre que ha llenado de veneno la cabeza de mi mujer. Alejandro no se movió. Se interpuso ligeramente entre Javier y yo, un escudo humano. Tu tiempo como su carcelero ha terminado, Javier, dijo Alejandro con una calma letal. Ambos vais a lamentar esta noche, siseó Javier, dando un paso amenazador hacia nosotros. Me quedé congelada entre los dos hombres, mi pasado posesivo y violento, y mi futuro incierto y peligroso. La elección ya no era una idea abstracta. Era una cuestión de supervivencia, y tenía que tomarla en ese mismo instante.